Buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a la mitad de semana. Miércoles ya en estas latitudes del universo. Jornada requete contra mil fresca en el inicio de este miércoles. Bienvenidos a la continuidad de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. Desde ahora y hasta las 12 te acompañamos en esta propuesta de las mañanas de Radio Nuevo Día. Nos llamamos Arriba el Día. Lo frío no impide el movimiento, de hecho es una mañana con mucha información, con data que te iremos contando a lo largo de la misma mientras asoma el sol y pretende descongelar a esta ciudad capital que amaneció con significativas temperaturas bajo cero y a más de uno le complicó la mañana. A pesar de ello, estamos aquí para acompañarte. Con Brian Álvarez, como cada jornada, en la selección musical y puesta en el aire. Buenos días. Buenos días, Brian, querido. Repasamos los datos del tiempo que no los había tocado hasta el momento en esta ciudad capital. La temperatura actual, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, es de 6 grados 9 bajo cero. La sensación térmica de 13 grados 6 bajo cero, cubierto con niebla en bancos, la humedad del 100%, el viento sopla desde el oeste a 18 kilómetros por hora y apenas una máxima de 1 grado para este miércoles. Mañana levantará la temperatura y así irá increyendo, como ya lo anunció Claudio Lobos. Hoy mayormente nublado, con neblina por la mañana y sin vientos de significativa consideración, es lo que prevé el pronóstico para esta jornada. Héctor Mancilla, buen día amigo, ¿cómo le va? Bien, buen día Juli, buen día Fernando, el comandante Brian, Claudito Lobo del otro lado de la pecera, las chicas de la administración y de toda la audiencia en esta jornada de miércoles bastante fresco de hora temprana, estamos arriba. Tal cual, ¿usted todo tranquilo? ¿Usted vino muy temprano? Sí. ¿Estuvo haciendo menesteres médicos o Sí, algo por el estilo? anduve haciendo unos análisis. Bueno, qué bien. Sí. ¿Salió todo bien o No, tengo que esperar usted mañana. ¿Se extrae después Sí. se lo lleva al doctor o lo analiza? No, lo una analizo probadita yo. y dice, estoy bien. Estoy bien, hace más. Ah, bien. Me falta un poco de azúcar. Me falta, te echaba un poquito de azúcar y seguí, te No. revolvés y seguís. Ojalá fuera doctor. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Claro, no, sí. Buen día, Fernando Tornú, ¿cómo le va, compañero? Buen día, ¿pero qué es un análisis de rutina? Okay. Sí, me los pidieron para hacerme una pequeña... Quiero sacarme un lunar que tengo. Y me pidieron, ¿viste? Claro, no, pensé que era una rectificación de columna o algo así, ¿no? Algo más complejo, esto es. Sí. Pero Ah, te piden para sí, prequirúrgico, sí, digamos, y demás. sí. Nunca me lo habían pedido. Igual, yo voy a ser sincero. Yo voy al médico cuando estoy ahí. Sí, como mucha gente. Sí. Lo justo, mi vieja dice que no va al médico para no Sí. enterarse de las malas. Exacto. Es que Exacto. Mientras tanto sigue firme, fumándose esos 20 puchitos por día, más o menos. Ah, sí. lo ideal es un control, por lo menos una Sí, vez por año en claramente. general, digamos, pero Sí. Pero tengo mirá, que- mi vieja tiene 63, va a cumplir este año. Nunca la vi ni enfermarse ni ir a un médico así muy seguido. No, claramente no es lo recomendable, pero digo, No, pero a veces bueno. debería resultar. ella tiene suerte, es una mujer Ah. sana, obviamente, se Sí, nota, sí. pero bueno, el promedio de la gente, digamos, Ah, No, debería. pero sí. En ese debería voy a entrar yo. Bueno, le voy a hacer caso, voy a tomar su ejemplo. Entonces. Che, hay novedades de toda índole, allanamientos, juicio en desarrollo, incluso también una foto que empezamos a mirar de cerca acá con el team de Arriba del Día y dijimos, che, Sí. ¿este es o no es? Bueno, me parece que sí es, y estamos hablando de la famosa foto que recorre la política nacional de diputados, una diputada que dijo yo no tenía ni idea quiénes eran con lo que nos estábamos fotografiando, bueno, eran todos, Para. ¿Quién dijo eso? Lourdes Arrieta, la Lo rubia, dijo.
La rubia que está adelante con un... Que fue a pasear, digamos, le dijeron Dijo, vení, yo vamos no a pasear tenía y ni fue. idea quiénes eran estos señores. Me hace Ah, acordar claro. a las mujeres de los que estaban en hechos muy graves de Ah, corrupción. Eliana Calabró. Eliana Sí, Calabró. yo no sabía nada. Sí, sí. Y la plata. Claro, la buena vida venía venía de la buena aventura. Pero no, ella dijo que no los conocía, pero si vos vas a visitar a alguien a una cárcel, mínimamente sabés a quién vas a visitar. Decir, no, vengo a ver Bambi. a Juancito, claro, no va. Y ahí, en esa foto, hay un ex actor, creo, no sé ya que cómo calificarlo, de la política local, particularmente del ámbito rural local. El hombre está ahí como, creo que como un asesor. Después le vamos a contar. Pero antes, desayuno de noticias para ir poniéndote en sintonía en esta mañana de miércoles. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, dicho está, Julián arrancó el programa contándote lo frío que está, y Río Gallegos es hoy y desde anoche la ciudad más fría del país. Tuvimos, o desde anoche hubo durante gran parte de la madrugada también, una sensación térmica de casi 10 grados bajo cero después de varios días en los cuales estuvo bastante agradable, digamos, el clima mucho mejor que lo peor del invierno. Y, por ejemplo, a las 7 de la mañana de hoy la temperatura fue de 6,3 grados bajo cero, con una sensación térmica de menos casi 13 grados bajo cero, así que estaba muy pero muy frío después de un yangüí que tuvimos respecto a eso. Y en ese contexto, con ese clima, finalmente hubo 3 allanamientos reales sobre 3 viviendas, por esto que fue noticia hace poco tiempo atrás y que tuvo que ver con atentados contra los depósitos de el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, los dos en el mismo terreno, digamos, sobre calle Parque Industrial. Y esto lo informó el gobierno de la provincia. Fueron ordenados por el fiscal federal Julio Zárate, que es el que está a cargo de un montón de causas. Recordemos que el gobierno provincial presentó ante la justicia federal porque los insumos eran de nación. Claro, entonces intervino la justicia federal, se dictaron allanamientos, hubo efectivamente intervención y allanamientos en el barrio Evita, calle Ginasterra 1557, y Balbín, también en calle Williams, esquina Balbín el tercero, todos ordenados por el fiscal Julio Zárate y avalados por la justicia federal. Hubo 2 detenidos, los 2 menores, los 2 que forman parte de una familia que, según cuentan desde la policía, es de una familia con antecedentes en la barrio Evita y muy conocida. No hay muchas, así que imagínense, los que más o menos viven por la zona. Con antecedentes. O sí, o conocen del tema, sabrán por dónde viene la mano. La cuestión entonces concreta es que hubo 3 allanamientos sobre 3 viviendas, 2 detenidos, los 2 menores, los 2 que forman parte de una familia de antecedentes delictivos. Y ahora lo que resta por conocer es qué va a decir el gobierno y los diputados, que fueron los que inmediatamente sucedido esto acusaron a la oposición de esta situación. Acá no hay mucha vuelta que darle, porque dice que la policía también dijo que está confirmado que estos 2 menores fueron los que
produjeron el incendio esa madrugada, ya porque era casi la 1 de la madrugada. Entonces estos chicos o no era político, porque son dos menores, que son de antecedentes delictivos, o si era político los mandó alguien. Entonces es lo que falta quizás dilucidar en esta historia, porque si no es político queda bastante mal todo lo que denunciaron, que fue políticamente grave, digamos, el oficialismo acusando a la oposición de esto. Si no tuvo nada que ver, deberán retractarse como mínimo. Y si fue, deberá ahora dilucidarse quién fue el que mandó a estos dos menores a prender fuego el depósito, ¿no? Así que en cuestión es lo que pasó en la mañana de hoy. La investigación continúa su curso, supuestamente. Otra novedad de las últimas horas tiene que ver con que Uber ya está disponible en Río Gallegos. Desde ayer, recién estuve hablando con gente de la aplicación y me dijo que fue como un arranque en paralelo. Fue como un arranque en paralelo en todas las ciudades donde lo habían anunciado. ¿Se acuerdan que en su momento dijeron Río Gallegos, Puerto Padre, Río Colorado, varias? ¿Calafate también o no? Calafate, que hay que ver si Rayada arrancó también. Sí, ya estaba en Ushuaia y en Río Grande. Sí, así que ellos dicen que en las ciudades donde, por lo menos en la mayoría de las ciudades, que eran como 6 u 8, que anunciaron hace tiempo atrás, incluyendo a Río Gallegos, ya arrancaron. Por eso también están con una agenda, me decían, bastante apretada para hablar, porque muchos medios de todas las ciudades los están llamando para hablar de este arranque. Lo cierto entonces es que ayer Uber, con también un comunicado oficial, hizo oficial justamente su arranque en Río Gallegos. La aplicación se puede descargar, ya se puede utilizar, y compite ahora con los Uber truchos que siguen existiendo, digamos, con los taxistas, con los remiseros y con Cabify, que es Cabisur, perdón, que es la aplicación que los taxistas de Río Gallegos comenzaron a utilizar para darle competencia al mismísimo Uber. Así que todo un tema que sigue en debate en nuestra ciudad respecto al transporte, en este caso privado. Y la última que te cuento yo tiene que ver con un juicio que ya comenzó y que es respecto de una historia terrible, porque es el juicio en el cual se va a juzgar a los padres de 3 niños que fueron torturados durante mucho tiempo, al punto también de haber sido obligados a comer excremento, así como lo escuchan. Los padres de los 3 niños se enfrentan penas que van de hasta los 20 años de prisión. En este juicio que ya comenzó en la Cámara del Crimen de Río Gallegos. Padre, uno es el padre y el otro es madrastra, ¿no? Su pareja, claro. La madrastra es su pareja, digamos, era como madrastra, digamos, sí, como se le dice. Acusados los dos de torturar a 2 varones y una nena. Ellos de entre 10 y 13 años. Los golpeaban, los encerraban y los obligaban a comer excremento y vómito. Así que David y Roxana se llaman, ambos de 33 años al momento del hecho, ya están sentados en el banquillo de los acusados en el tribunal, que es encabezado por Joaquín Cabral, y afrontan penas que van entre un mínimo de 8 años y un máximo de 20 por lesiones graves calificadas por ensañamiento y alevosía, amenazas y reducción a la servidumbre. Todo esto ocurrió en julio del 2021 en un departamento en la zona céntrica de Río Gallegos y en el contexto de medidas de aislamiento por COVID. Así que es terrible esto. Cari Taberna seguramente lo va a estar siguiendo en la medida que se pueda desde la calle, y nosotros te estaremos contando tanto en la radio como en el diario qué va surgiendo de este caso realmente terrible que amerita los 20 años de prisión, claramente, ¿no? Así que veremos qué ocurre con este juicio y en breve conoceremos la sentencia. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día.
Esto sucedió en las rutas santacruceñas, en la ruta número 3, 34 kilómetros al norte de Caleta Olivia. Ustedes conocen ese bendito trayecto que une justamente el sur de Chubut con el norte de Santa Cruz. Allí, a mitad del trayecto que va entre la bajada de la Osa y el paraje La Lobería, sobre la ruta 3, hubo un fuerte choque que involucró justamente entre ellos, una camioneta Toyota Hilux cabina simple que pertenece a una empresa de servicios petroleros y que justamente por una lluvia persistente, visibilidad reducida, el mal estado de la calzada, conjugamos esos tres ingredientes y tenés un accidente casi como, no por arte de magia, porque no fue magia claramente, pero lo tenés casi asegurado. Y justamente cuando viajaba esta camioneta y se encontró con otro vehículo que circulaba, en este caso con una pareja de suboficiales de la policía de Santa Cruz, chocaron de manera frontal y ambos vehículos quedaron desplazados hacia la banquina, seriamente dañados, sobre todo la camioneta que conducía justamente este trabajador de la industria, bien digo, petrolera, que se vio significativamente dañada. De hecho, motor y todo el habitáculo del capó, No. olvídense, Borrado. no tenía frente la camioneta y justamente la otra Hilux, en este caso un modelo más nuevo y la común, para llamarlo de alguna manera, donde iban justamente esta pareja de policías, también se vio significativamente dañada en un 40-50% por lo menos. Así que una vez más la bendita Ruta 3 en su tramo Caleta Comodoro haciendo de las suyas. Deportes, porque en Comodoro Rivadavia se está desarrollando el argentino de selecciones A de futsal, del futsal de CAFS. No está Río Gallegos en esta ocasión, pero sí hay varios representantes santacruceños, a saber, Caleta Olivia, Pico Truncado y la selección de la Cuenca Carbonífera, que se encuentra entre los 4 mejores, justamente la que conjuga jugadores y equipos, AFUSA Cuenca Carbonífera, de todas las localidades de allí de la cuenca, sobre todo 28 y Río Turbio. Bueno, empezó ganando ayer contra Corrientes, empezó perdiendo en realidad contra Corrientes Interior y terminó dándolo vuelta para quedarse con el partido 4-3 en justamente lo que fue la tercera fecha del grupo D del argentino de selecciones A, y de esta manera el equipo dirigido por el Masca Darian Romero se clasifica a la etapa definitoria, donde Santa Cruz se encuentra muy bien representada. Y otra que tiene que ver con las rutas, en este caso sobre la provincial número 93, efectivos de la policía provincial, particularmente del DOR de Caleta Olivia, de la División de Operaciones Rurales, procedieron al salvataje de un grupo de personas que se encontraba justamente varada allí en la zona de la estancia La Linda. Se confirmó como urgente cuando se enteraron que entre todos esos ocupantes había un menor de edad, y el equipo de rescate dio aviso sobre la situación, por lo cual se dispuso un móvil que terminó salvando a este hombre de 41 años, una mujer de 29 y un niño de 11 que ya fueron puestos a resguardo.
Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, por semifinales de las Olimpiadas que se disputan en París, va cayendo la selección argentina de hockey femenino 3-0 ante el combinado de Países Bajos, ya en lo que está siendo el tercer cuarto de este partido. Así que bueno, es la noticia que no me gustaba dar, pero hay que darla, ¿no?, en materia deportiva. Hoy es 7 de agosto, Si día de vos San no te Cayetano. hiciste alemán, No, por favor. yo te escuché que vos te hiciste hincha de la selección alemana cuando Gonzalo Peilat dejó No. la selección argentina, ¿no? No, Ah, perdón. por favor. No. Prosiga. Bueno, hoy es Discúlpeme. San Cayetano. Se celebra San Cayetano. La Grey Católica venera este santo, que está designado como patrono del pan, el trabajo. San Cayetano nació hace muchos años, ¿no?, en Vicenza, en Italia, el 1 de octubre del año 1480. Estudió Derecho en la ciudad de Padua. Después se obtuvo su ordenación sacerdotal en Roma, y bueno, acá en Argentina se lo venera como el patrón del pan y trabajo. Murió en 1513 y decide, se prepara, muere muy joven, a los 36 años, y esas cosas que han trasladado esas creencias los inmigrantes, es que por ello hoy muchos italianos que han venido a nuestro país en distintas partes del siglo XIX y XX han traído esta creencia para la Grey Católica, como es el patrono del pan y trabajo, encarnado en San Cayetano, y hoy en todo el país se van a llevar a cabo oficios religiosos. Hablando de trabajo, en el Senado hoy se retoma el debate de comisiones sobre la reforma jubilatoria. La Comisión de Trabajo y Previsión Social y la de Presupuesto y Hacienda retoman al mediodía, y se espera que haya dictamen para que el proyecto avance a comisiones. El Senado de la Nación volverá a tratar en comisiones la iniciativa del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que ya obtuvo la media sanción en diputados. A partir de las 13:30, la reforma jubilatoria volverá a ser tratada en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta. Nos sumamos a lo que también es el escándalo que se ha generado por esta acusación y denuncia posterior de Fabiola Yáñez, la ex esposa del ex presidente Alberto Fernández. Bueno, la ex primera dama denunció en la justicia al ex presidente Alberto Fernández por violencia física y terrorismo psicológico, luego de que se conocieran chat y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández. El juez Julián Ercolini tomó la denuncia a través de Zoom, en la que aseguró que cuando se encontraba en pareja con el exmandatario Fabiola Yáñez, sufrió violencia físico y terrorismo psicológico. Además dijo que Fernández le envió mensajes telefónicos que tenían el objetivo de amedrentarla, que la llevaron a cortar la comunicación con él, y solo mantenía contacto a través de su madre a los fines de no romper el vínculo con el hijo que comparten. Así que sigue el culebrón de esta denuncia, y ya tiene prohibición de salir del país el expresidente Alberto Fernández. La última para este panorama. Se sigue investigando en el caso Loan. Ahora se busca la pista de una investigación de transferencia millonarios que habrían recibido los hermanos del niño.
se dio a conocer que Cristian y Mariano Peña tenían en su cuenta de Mercado Pago cerca de 50 millones de pesos. La justicia aún no sabe de dónde provino ese dinero, de estas transferencias millonarias que recibieron los dos hermanos de Loan a través de las cuentas de Mercado Pago para Cristian Peña y Mariano Peña. Las transacciones datan de tiempo después de la desaparición del menor y desde el entorno sostienen que las mismas están destinadas a la búsqueda del niño, así como también a la creación de una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por una situación familiar, señalaron desde el entorno del joven, del pequeño desaparecido. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. El 7 de agosto, lo dijo Nica, es el día de San Cayetano. Paz, pan y trabajo es lo que pedimos más que nunca para nuestro país. En 1779, el Hospital y Casa de Niños Expósitos, fundados en Buenos Aires por el virrey Juan José Bertiz, el 14 de junio de 1779, recibía su primer paciente, que el lugar sería luego con los años conocido como Casa Cuna y luego como lo que hoy es el Hospital General de Niños Pedro de Lizarte. En 1876 nacía en Leeuwarden, Frisia, Países Bajos, la bailarina y espía neerlandesa, exactamente, Margaretha Gertrudia Selle, más conocida como Mata Hari, agente de espionaje de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Fue fusilada, pobrecita. Exactamente, fue fusilada por traición en Francia en 1917. Aprovechá, Brian, que tenés un manual acá frente tuyo. En 1890, el vicepresidente de la Nación, Carlos Pellegrini, asumía la jefatura de Estado en reemplazo de Miguel Juárez Celman, quien había renunciado a su cargo como consecuencia de la Revolución del Parque, movimiento promovido en ese entonces por Leandro Nicéforo Alem, que daría origen, exactamente, que daría origen a la Unión Cívica Radical. En 1936 y reinauguraba el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires sobre la Avenida Corriente. Allí ha sido lugar de grandes espectáculos a lo largo de la historia del teatro argentino. Fallecida a los 52 años en San Salvador de Jujuy, Natalio Botana, en 1941, empresario periodístico uruguayo de nacimiento, quien fundó la revista Crítica en 1913, luego transformado en diario, que de alguna manera revolucionó el periodismo gráfico de nuestro país. En 1942 nacía también Santo Amaro da Purificação, o en Santo Amaro da Purificação, que es una ciudad del estado de Bahía, en Brasil, Caetano Veloso, Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, quien es uno de los artistas más destacados de Brasil y de América Latina. De hecho, su hermana, incluso María Bethania, también es una de las grandes artistas de la música popular brasileña. La hermana de María Bethania, ¿de hermano? Exactamente, Miró, exactamente. En 1949, Alfredo Di Stéfano jugaba su último partido en el fútbol argentino con la camiseta de River, en este caso una derrota 3-2 contra San Lorenzo. Luego migraría a Millonarios de Colombia, donde, por la huelga. Exacto, en el medio de la huelga de jugadores en Argentina. Y luego al Real Madrid, donde también hizo historia. ¿Usted sabía que el gran Alfredo Di Stéfano estuvo a punto de jugar? De hecho, muchos señalan que fue por la intermisión en España, plena dictadura de Franco. No lo había fichado el Real Madrid, lo había fichado el Barcelona. Mirá, ¿y Franco movió las fichas para que terminara en el Real Madrid? Ese, que juegue en el Real Madrid. Que juegue con nosotros, claro. Le invito a la audiencia a conocer la historia de por qué no se dio el pase Francisco Franco era madridista, sí, pura cepa, por eso, ¿no? Entonces dictador español. A contrapié de eso,
le dijeron a una persona, bueno, traiga al húngaro Puskás. Bueno, no salió perdiendo, ¿no? En 1960 fallecía en Buenos Aires a los 65 años Luis Ángel Firpo, el toro salvaje de las Pampas, quien es considerado el padre del boxeo argentino. En 1923 enfrentó a Jack Dempsey, estadounidense, por el título mundial de peso completo. Pelea en la que Firpo sacó a su oponente del cuadrilátero, afuera del ring, aunque luego perdió porque el muchacho Dempsey salió de un piñón del cuadrilátero, pero le dijeron, bueno, súbase, va a seguir peleando, y ahí terminó. Hay filmaciones de eso. ¿Sí? Sí, no sabés la bestialidad, lo que era esos años, ¿no? Lo duro que debían pegar Sí. estos muchachitos, ¿no? No quisiera saber. El primer gran robo lo catalogan muchos al boxeo argentino. Mirá. De aquellos años, ¿no? Lo vamos a buscar después y vamos a repasar. Firpo, Sí, Miguel Ángel Firpo. Luis Ángel Firpo. Luis Ángel Firpo, perdón. Así se llama un equipo en su honor en la Liga de El Salvador, Sí. que ha salido varias veces campeones. Tiene Exacto. colores rojo y azul, ¿no? En 2019 fallecía a los 90 años el parapsicólogo y ufólogo uruguayo Fabio Serpa, quien reportó más de 3.000 avistamientos y contactos con ovnis. Y también, como lo decíamos, se celebra el Día San Cayetano. Así que esas son efemérides de un día como hoy. Perdón que no te llegué a dejar desarrollar tu cortina No, pero trambólica. estuvo rápido. Trafalaria. No, está cada vez más rápido, Brian. Está hecho una locura. Está para la competencia de operadores, ¿no? Con Puede ser, efectos. Pónganlo a competir que vamos a salir A las Olimpiadas. airosos. Que nos traiga un oro, Brian. Atentos a lo que haga Cari en la calle, pero mientras tanto vamos a escuchar un poco de buena música. Woz se presentó en vivo junto con Natalia Lafourcade. Hicieron La Niebla y este tema ya ha sido estrenado en las plataformas. Lo escuchamos, lo conocemos y enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta llamada Arriba el Día. No sé si los días lloran cuanto encanto, si tu vida se despliega como un mantel blanco, si a tu deseo le ganó el cansancio o te está dando lo que mereces. Quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos juntó otra vez. Y ahí te vas, y ahí te ves, y que jugando a calar el viento. Y ahí te vas, y ahí te ves. Vos sabes bien que la vida sueña y vas jugando siempre a perderte en la niebla. Y ya no sé qué anhelo te despierta. Si en esos días donde todo tiembla te acordaras de mí. Giros en el lugar, buscándose. No estás, dime si ya no es. Giros en el lugar, ríos buscándose. Dime si ya no estás, dime si ya no es. Los días son como un misterio, en los amantes se ha apagado el fuego. Almas que buscan encontrar un cielo. Es que en esta broma todo pasa lento. Quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junte otra vez. Y así me voy, y así me ves. Y que buscando regresar el tiempo y vas Jugando siempre a perderte en la niebla. Y ya no sé qué anhelos te despiertan. Si en esos días donde todo tiembla te acordarás de mí. giros en el lugar, ríos buscándose. Dime si ya no estás, dime si ya no es. Giros en el lugar, ríos buscándose. Dime si ya no estás, dime si ya no es. Giros en el lugar, ríos buscándose.
ya no estás, dime si ya no respiras en el lugar ríos buscándose, dime si ya no estás, dime si ya no es. ¡Viva la música! ¡Viva vos! El rugir del rock nacional está en nuestras ondas. En cualquier escenario. Intentaría jugarme solo. Con cualquier banda. Pero en otra vida espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de invierno 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Así es, mi estimado Brian Álvarez, son las 10 de la mañana con 18 minutos en la República Argentina. Y continuamos acompañándote de esta propuesta matutina llamada Arriba el Día. Podés chequearnos en YouTube, Todavía no hemos vuelto por Facebook, pero de buenas a primeras esto acontecerá. Mientras tanto, vas a YouTube, Diario Nuevo Día, te suscribís. De paso le das like a la transmisión y nos acompañás. Yo sé que mucha gente nos elige para
por ese medio para ser acompañados por nosotros. Mensaje a la comunidad de gente que nos ha mandado mensajes porque le funciona muy mal la internet de cable 10. Ah, sí. Sí, bastante. Y pregunté y dicen que tienen problemas con el proveedor de ellos, que es la empresa TASA. TASA, así como suena, con todo con mayúscula. Sí. Que tiene inconvenientes, así que los clientes de esta empresa pueden ver o que no tienen internet, o que tienen pero con conexión muy lenta, o que algunas páginas no cargan, o que WhatsApp no envía ni recibe mensajes de forma normal. Claro, te das cuenta que está ahí como lagueado porque Sí, no fluye. ¿Vos tenés ese internet, no? Sí. Sí, Beto me decía que también desde anoche lo anduvo mal. Anoche no tenía, yo hoy tengo, pero muy mal. Entonces se ve que es eso, dicen que están trabajando. Bueno, cumplimos entonces con avisarles, gente de Cable 10 quienes justamente eligieron ese servicio, sepan que el internet está funcando mal. Audios en la mañana de este miércoles. En principio recogemos el guante respecto de lo que es el tema del momento en la política nacional, que bien le sirve a algunos para que no se hable de su gestión y demás, pero también bien vale hablar respecto de esto porque es una problemática vigente en nuestro país y porque de hecho el acusado de todo esto es ni más ni menos que Alberto Fernández, y estoy hablando de violencia de género, porque su expareja, la madre de su segundo hijo, si no me equivoco, Francisco, lo denunció justamente por violencia de género, y la situación cambia rotundamente, sobre todo en la opinión pública, para lo que es una imagen absolutamente deteriorada de Alberto Fernández, a pesar de que en los últimos tiempos en algunos canales de streaming sobre todo pretendió salir y opinar y hablar de Milei, Caputo y compañía. Es una persona, me parece que ya está, aunque en la Argentina vieron que todo pasa y todo vuelve, me parece que Alberto Fernández está definitivamente extinto de la política nacional con esta denuncia. Habrá que ver, obviamente la justicia tendrá que decir, es cierto, es falso, pero cambia significativamente también incluso su condición. Uno lo veía una persona quizá, a pesar de la tibieza política, amable, y para nada lo relacionaría, al menos en mi caso, con alguien violento para con las mujeres. Pero bueno, evidentemente había algo allí con su pareja y es lo que hoy está saltando a la luz. Veremos hasta dónde llega. Fabiola Yáñez está en España y desde allá, vía Zoom, le respondió algunos cuestionamientos a la justicia. Lo cierto es que el peronismo, sobre todo, se está agarrando la cabeza diciendo, mirá vos, lo que hicimos metiendo a este muchacho como candidato y como presidente, y ahora cómo se nos dio vuelta más la que el tortilla, peronismo, ¿no? Cristina es la que lo metió. Tal cual. Que nadie se olvide que que lo eligió, el muñequito dijo, este va en mi lugar porque no le daban los números, fue Cristina. Y antes lo había elegido a Scioli, no sé si recordás, que Sí, Scioli sí. no ganó, hoy es libertario, Alberto Fernández ahora... Como busca talento, muy bien no le No, fue. olvídate. Así Le cambia, que Cristina no está hay mal. que olvidarse de eso, que lo puso ahí este señor fue Cristina. A dedo lo puso, porque se acuerda que primero la candidata era ella, cuando los números no le daban de ninguna manera, ella Sí. lo presentó, ya fue, todo el mundo dijo, ah, qué golazo lo que hizo Cristina, mirá cómo la salvó, está bien, ganaron las elecciones, después el resto ya lo conocemos todo. Tal cual. Y recordarán ustedes, Alberto diciendo, yo soy el primer feminista. Las causas y el impulso de su agenda gubernamental fuertemente ligado a la violencia de género, al lenguaje inclusivo. Bueno, todo eso se cayó. ¿Quién habló? El abogado. Habló Juan Pablo Fioribello, abogado de Fabiola Yáñez, ex primera dama. Habló ayer con La Nación Más. Escuchamos brevemente lo que decía el abogado. Hasta ahora nunca me había contado que Alberto le pegaba. Eso lo dije siempre, hijo. Sí. Eso lo mantengo, no es que vengo acá y No, cambio por supuesto, pero hoy te dijo que era porque le pegaba, por golpes. Me dijo exactamente, me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que
no iba a aguantar más y que estaba viviendo, te escucho mucho ruido acá atrás, Sí. y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más y que por eso la llamaba, se contactó con el juzgado para denunciarlo penalmente. Ese era Juan Pablo Fioribelo, que ayer justamente por la noche daba a conocer el cambio, ¿no? Significativo en la versión de la denuncia justamente que presentaba Fabiola Yáñez finalmente por violencia y amenazas contra quien fuera presidente hasta hace algunos meses nada más. En realidad, si vamos a la praxis, un poco más de tiempo, porque recordemos que el que finalizó el mandato de alguna manera fue Sergio Massa, pero bueno, el muñequito era Alberto Fernández, el que estaba puesto allí, y fue quien, o es quien justamente está siendo denunciado, y las repercusiones en redes sociales, sobre todo de las militantes, o las integrantes de Unión por la Patria, el Frente de Todos, como quieran señalarlo, por ejemplo Ofelia Fernández, por ejemplo Mayra Mendoza, muchas criticando durísimamente la figura de Alberto Fernández, incluso en algunos casos diciéndole, también en Twitter, obviamente los usuarios contra peronistas o libertarios en algunos casos, le recordaban con fotos a Alberto Fernández y Ofelia Fernández, las listas, etcétera, etcétera, pero claramente hay una revisión puertas para adentro dentro de esa propia fuerza política, y hay muchas personas, sobre todo mujeres, ¿no?, que levantan las banderas del feminismo, que estaban renegando, por utilizar un término elegante. ¿Qué me dice usted? ¿Levantó la mano o se estaba estirando? No, Ah, perfecto. no, igual sí tenía para contar, no sé si tenemos móvil de Cari, pero mientras Sí. tanto hay una novedad súper importante en el caso Logan. Ujú. Ah, ¿sí? Pero tremenda, ¿Qué yo lo pasó? vi, me sorprendió. Están investigando ahora, porque esto yo no sé hace cuánto, recién se dan cuenta, encima, esto con cualquiera de nosotros se hubiera saltado capaz. Investigan que después que que desapareció Logan, sus hermanos mayores, Ajá. Cristian y Mariano Sí. Peña, Lo que dijo recién Nica en el desayuno. claro, ¿Esto? recibieron, pero por Mercado Pago. O sea, cualquiera que no... Por ejemplo, nosotros Sí, si estamos estás en cometiendo algún delito. nosotros estamos en Mercado Pago, por ejemplo, para poner un ejemplo, para los clasificados del diario. Sí. Por muchísimo menos que esta cifra, AFIP me mandó una notificación para ver si estaba ¿Qué todo onda? bien, Ajá, sí, sí, facturaron es cierto. tanto. Es cierto. Ponele que eran 800.000 pesos, Ujú. menos. Y ellos recibieron 50 millones de pesos Mirá después, vos, qué después de bien. que desapareció Logan. Claro, sospechosísimo, ¿no? 48 millones de pesos que recibieron Cristian y Mariano después de que desapareció Logan. Así que están investigando esto, 48 porque millones de pesos. Sí, aparte dudosísimo. sí, dicen que fue tiempo después que desapareció Logan, y desde el entorno de ellos sostienen que las mismas eran destinadas a la búsqueda del niño, como a la creación de una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por lo mismo. Pero muy raro, 50 millones de pesos. Bueno, igual en Mercado Pago es sencillo, me parece, ver quién te mandó la guita. Debería ¿no? ser, sí. Siempre tiene No un entiende estas cosas, remitente. como- Dicen, el 10 de julio de este año Mariano Peña había mencionado... Uno de ellos habló con Tony, ¿no? Sí, que abrió una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones. Y bueno, después surgió que las donaciones al final son 50 millones de pesos, que están investigando si 50 efectivamente millones. fueron todas pequeñas donaciones o Yo le el digo pago de 25. alguien en particular, ¿no? Claro, eso es lo que hay que ver. Si fueron pequeñas donaciones de 5.000, 2.000, etcétera, ahí se puede justificar. Ahora, si de repente uno donó 48 millones, le van a decir. Claro. Y es raro que en todo muchacho, este tiempo AFIP no haya notificado a ellos ni a nadie y Claro. que están en la investigación de esto, porque se supone que esto salta se enseguida. supone que además toda la lupa del Estado debería estar Sí. puesta sobre todo este entorno, ¿no? Aparte, Para ver. ese monto por estos chicos que no tienen ingresos para... Claro. Bueno, así que la cuestión es que están investigando de dónde salieron esos casi 50 millones de pesos que les aparecieron en el Mercado Pago después No. de que desapareciera Logan.
Imagínate abrir tu Mercado Pago y que tenga toda esa cantidad de cero, Brian. De repente. Así que es la novedad del día o de las últimas horas en el caso Loan. Después de que lo de Colombia no hubiera muchas más novedades, ¿no? No, lo deslegitimaron, dijeron no. Era un capítulo más de lo que supuestamente son Loan y no son. Digamos. Tal cual. Este era así, la diferencia que era muy parecida. Había una foto bastante clara y era muy parecido. Sí, en un centro comercial, ¿no? Todo, bueno, dio como mucha esperanza, pero al final parece que no. Vamos a ir hacia la calle con Karina Taverne, o primero te voy a proponer que escuchemos en el grupo de Arriba al Día, nos mandó ahí Sandro, hay un audio de la nueva diputada que asumirá en la jornada de mañana formalmente diputada por municipio de Caleta. Recordarán ustedes que Víctor Chamorro, electo justamente para esa función, falleció hace cosa de un mes. Y es por ello que la reemplazante en este caso jura como diputada. Habló con nuestros colegas de Canal 9, con Claudio Lobo, particularmente para justamente la señal informativa de la provincia de Santa Cruz. Mucha expectativa, ganas de tomar esta nueva responsabilidad, con mucho trabajo, con mucha expectativa, bueno, para todo lo que podemos trabajar para nuestra localidad, para Caleta Olivia. Y con muchas urgencias viene Caleta Olivia, ¿no? Sí, muchísima urgencia, mucha necesidad y bueno, hay que trabajar la única manera de salir adelante y tratando de dar respuesta siempre a los vecinos. Bien. Recién hablábamos con el diputado Fernando Españón, pronto a declararse la emergencia hídrica, focalizando puntualmente la situación de Caleta Olivia, porque parece que es un tema de los más difíciles, ¿no? De hecho, los últimos días padecieron la falta del suministro del agua. Sí, los últimos días estuvimos sin agua en la mayoría de los barrios de la localidad y eso realmente es una necesidad que urge, ¿no? Claro. Declarar la emergencia hídrica, bueno, y ver de qué manera solucionamos el tema, porque pasan 3, 4, 5 días sin agua y las familias no podemos vivir sin agua, ¿no? Nadie. Claro. Patricia, bueno, entonces las mejores expectativas, llega aquí a la Cámara, pero en política, ¿de qué sector viene, de qué sector se identifica su historia política en la ciudad del Gorosito? Bueno, nosotros trabajamos con el compañero Víctor desde la organización Movimiento Evita. Yo soy referente del Movimiento Evita en Santa Cruz y estuvimos trabajando con él durante 5 años, fuerte, con mucho en lo social, acompañando a los vecinos, bueno, y en esa área donde más estuvimos trabajando. Bueno, después cuando él toma la banca, yo sigo trabajando en lo que es la parte social y bueno, ahora después del fallecimiento del compañero, me toca asumir la banca, bueno, mañana justamente, ¿no? ¿Está trabajando en conjunto con el intendente Pablo Carrizo? ¿Vienen de esa misma facción política? Sí, venimos trabajando, nos venimos reuniendo con el intendente y con muchas ganas de trabajar, de poder salir adelante todos juntos, es la única manera. ¿Tuvieron reunión recién con el jefe del bloque, con Fernando Españón? Recién nos reunimos con el presidente del bloque y bueno, todo lo mejor, él dándome la bienvenida, bueno, y conociéndonos porque no nos conocíamos personalmente, ¿no? Esa era Patricia Urrutia, conocíamos en primer lugar quién es justamente la nueva diputada que conformará parte del cuerpo deliberativo en nuestra provincia, que viene en reemplazo de Víctor Chamorro desde Caleta Olivia. Ahora nos vamos a la calle con Karina Taverne porque te contábamos que comenzó el desarrollo de un juicio por un caso aberrante. De hecho, lo han dicho ya varias veces mis compañeros y hasta incluso me da escozor reiterar las acusaciones. Son 3 niños que acusaron a su padre y a la pareja de su madrastra, podríamos sintetizar, por maltrato agravado, reducción a la servidumbre. Es la carátula por la que se los juzga. Los hechos son verdaderamente aberrantes. Y conocemos desde el informe y la voz de Karina Taverne qué es lo que acontece en la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción judicial en Santa Cruz. Aquí, en calle Malaspina, está Karina Taverne. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día.
primeramente en esta ciudad hasta fines del mes de octubre de 2019 y luego desde esa fecha en la ciudad de Formosa hasta el mes de mayo de 2021 y nuevamente en esta ciudad hasta el 14 de julio del corriente año, en los domicilios de residencia de los nombrados sin identificar a la fecha de manera reciente, pudiendo ser 2 de ellos los sitios en barrio Eva Perón, manzana 15, casa 26, de la localidad de Formosa y el sitio en calle Pello Paredes, 1281 de esta ciudad. Que en el periodo de tiempo y espacio mencionados, la compareciente con la convivencia de su pareja Fernández habría agredido de manera reiterada y sistemática a los menores nombrados precedentemente a severo maltrato físico y psicológico, agrediéndolos físicamente y profiriéndole todo tipo de insultos, amenazas, vejámenes, humillaciones y trato denigrante. Que estos hechos habrían consistido en agresiones físicas a los 3 menores como ser clavarles elementos punzantes, piromen en las manos o espalda, azotarlos con un cinturón en distintas partes del cuerpo, morderle las orejas, las manos, la cara, pies, piernas y cabeza, ejercer la expresión en los ojos, en la comisura de los labios y en los dedos de sus manos, provocarles quemaduras con el extremo de una aplicadora de silicona o un encendedor, sujetarlos fuertemente del cuello, en algunas ocasiones elevándolos del suelo con dicha supresión, provocando ciertas oportunidades de desvanecimiento por falta de aire. Tirarlos al piso, propinándoles puntapié y pisándoles la cabeza. Empujarlos contra la pared, propinarles golpes de puño en distintas partes del cuerpo y cachetadas. Tirarles de cabello, golpearlos con un hierro en la espalda, entre otros. Asimismo, los habría sometido a tratos denigrantes y humillantes al expresarle de manera constante y reiterada insultos y dichos hirientes, como ser salgan de acá, la puta madre que los parió, malparidos. Tu mamá era una mierda, tu mamá los abandonó. Sos un inservible. Y en algunas ocasiones obligándolos a largar sus heces y vómitos, perturbándolos durante la noche al exigirles que no se movieran o hicieran ruido al dormir bajo amenaza de agresiones físicas. En una ocasión, con mi intención de humillarlo, habría obligado a Eric a desvestirse y ponerse la bombacha de su hermana mientras la compareciente le tomaba fotografías en diferentes posiciones. Así también habría limitado su desarrollo psicosocial, privándolos del contacto con sus padres, prohibiéndoles salir de la vivienda o de su habitación o jugar entre ellos, obligándolos a realizar las tareas del hogar como limpieza o cocina, limitando su alimentación a una dieta escasa, provocando con todo este accionar las lesiones físicas certificadas a FOJA 54-56 y un trastorno de estrés postraumático que generó un grave deterioro de su estado y funcionamiento general conforme surge a FOJA 83-86. Destacándose los siguientes elementos seculares: conductas impulsivas, sentimientos de vergüenza, culpa, inseguridad y desconfianza, autoconcepto disminuido de sí mismos, utilización de mecanismos disociativos, sobreadaptación al sufrimiento y al dolor, aparición de fenómenos de flashback relacionados a revivenciar las situaciones traumáticas vividas, acompañados de altos modos de angustia, síntomas reactivos en relación a la conducta alimentaria, náuseas y vómitos, perturbaciones en el sueño, presis, ideación suicida, sentimientos de profunda desesperanza y desamparo, sintomatología compatible con un cuadro depresivo, internalización patogénica de alguna modalidad de vinculación violenta, naturalizada, reproducida actualmente entre los niños, dificultades en los procesos de socialización por falta de estímulo y privación de una red social de pares y problemas en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, se le imputa en iguales circunstancias de tiempo y lugar, habría amenazado reiterada y sistemáticamente a los niños, Nahuel, Luana y Eric, profiriéndole términos intimidatorios tales como se callan, no dicen nada a nadie o los voy a matar. Te voy a meter un palo en tus partes íntimas, a Luana. Te voy a meter un palo en el culo a Nahuel y te voy a matar y te voy a meter en una caja a Eric, entre otros, por los cuales los nombrados se habrían sentido intimidados. Asimismo, con todo este accionar, habría reducido la servidumbre a los 3. En relación a la calificación legal, se le atribuye a David Hernán Fernández el delito de lesiones graves calificadas por su comisión con el saneamiento y alevosía en concurso real por amenazas en concurso real por reducción de la servidumbre, 3 víctimas, y en relación a Roxana Vega se le atribuye la de lesiones graves calificadas por su comisión con el saneamiento y alevosía en concurso real con amenazas, en concurso ideal por reducción a la servidumbre, 3 víctimas,
conforme artículos 45, 54, 55, 90, 92, en función del 80, inciso 2, 140 y 149 bis del Código Penal. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora fiscal. Habiendo sido ya realizada la imputación formal por parte de la Fiscalía de Cámara y conocida ya la calificación provisoria de las conductas de los imputados, se tiene por abierto el debate y como todos conocen ya el contenido del requerimiento, damos por incorporado formalmente el documento de acusación fiscal. ¿Hay alguna objeción respecto de la incorporación? Ministerio complementario. Señores defensores. ¿Se escucha? No, está bien, hacer un poquito más el micrófono. No, el problema es quería explicarles que yo en este momento estoy con un barbijo. Ahí está. En este momento estoy con un barbijo por un dictamen, por una orden del propio tribunal, que supuestamente digo porque está en provisorio, he determinado que tengo una bronquitis infecciosa. No quiero contagiar a nadie, pero así puso el certificado médico. Y por eso estoy usando un barbijo, lo cual hace que mi voz no sea lo suficientemente clara, por lo cual pido disculpas. Y sí abierto de que en caso de que no pueda en un momento un diálogo, una conversación, una presentación un poco larga, en todo caso pido que se repita lo que no se entienda o salga con voz inaudible, porque si bien estoy aparentemente mejor de la fonía, puede retornar en un momento y entonces no van a escuchar muy bajito nada. Está bien, doctor. Pero este que es un inconveniente que para todos es importante que puedan repetir el audio, un tema técnico para que pueda quedar claro lo que digo. Bueno, listo, cómo no, recibimos la observación. Bien, ¿alguna cuestión preliminar, la Fiscalía? Sí, señor presidente. Como cuestión preliminar, el niño víctima Nahuel quiere prestar declaración acá en los estrados, pero yo iba a solicitar que previo a que él efectúe esa declaración se proyecte la cámara GESEL de Nahuel, teniendo en consideración, ¿no?, que se trata de un relato estremecedor y que muchas veces nosotros siempre contamos con las declaraciones escritas, y esta toma de testimonio es bajo un sistema específico que es justamente para preservar la integridad de los niños, y además este testimonio, tras el trauma mediante el paso del tiempo, seguramente hay cosas que Nahuel hoy no nos pueda contar. Yo entiendo que es importante que el tribunal previo a eso pueda escuchar al Nahuel de aquel momento y así poder estar dentro de contextualizados al momento de realizarle las preguntas. Y que esto pueda ser más libre para él al momento de dar su declaración. Bien, ¿alguna otra cuestión? No. La defensa, ¿alguna cuestión preliminar? Y respecto de lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, ¿alguna observación? Señor presidente, el colega va a plantear una cuestión preliminar y yo, con respecto a la moción que hace la doctora, no me opongo a lo que es la proyección de la cámara GESEL, pero desde mi punto de vista o desde el punto de vista de la defensa, considero importante primero recibirle la declaración al menor y después proyectar lo que en su momento arrojó resultados de la cámara GESEL. ¿Me expliqué? Sí, perfectamente, pero ¿cuál sería el argumento? El argumento sería que podría llegar a condicionar, en cierta medida, lo que hoy puede llegar a decir, con el temor de decir, como en su momento dijo algo, repetir
cuando transcurso el tiempo, lo que dijo Cámara Gesell. Es decir, se perdería en cierta medida la naturalidad y espontaneidad de la declaración. Desde mi punto de vista, señor presidente. Respecto de la oposición fiscal, perdón, la oposición de la defensa tiene la palabra. En realidad, cuando yo hablo de la proyección de la Cámara Gesell, no es que esté presente Nahuel, ¿no? Y es a los efectos de no revictimizarlo, ¿no? La idea es no hacerle preguntas revictimizantes. A mí sí me resulta importante porque entiendo que no lo condicionaría, porque justamente no estaría presente, y no es la idea tampoco de estar los peritos, sino es para que ustedes como jueces puedan estar dentro de ese contexto. Esto cuando yo digo en otras ocasiones, cuando tenemos ciertos testigos, lo tenemos en papel y podemos repreguntar o refrescar la memoria, y me parece que esa sería la idea de alguna manera, y en los efectos, ¿no?, de no revictimizarlo, no hacerle preguntas que no serían necesarias, teniendo en cuenta que además esta Cámara Gesell se encuentra incorporada por exhibición. Bien, antes de resolver, vamos a escuchar al representante del Ministerio Complementario, porque justamente tiene interés para que se pida respecto a la denuncia. Gracias, señor presidente. Entiendo perfectamente el planteo de la defensa, pero comparto lo que dice la señora fiscal respecto de que el joven Nahuel no va a estar presente durante el momento de la exhibición de la Cámara Gesell, entonces no sería condicionado. Además, por una cuestión cronológica, en los tiempos, en la historia, nosotros estamos analizando una historia. Es ideal ver la Cámara Gesell primero y después escuchar a Nahuel, para que tanto la defensa como la fiscalía, inclusive esta parte, y si no, señores miembros del tribunal, pueden hacer preguntas analizando la historia cronológica de los hechos que nos traen a esta sala de audiencias. Bien, ¿quiere hacer uso de la palabra de la defensa? Buenos días, señor presidente. Buenos días, presentes. Yo quería reintroducir como un planteo de nulidad. No, pero digamos como última palabra respecto de lo que ha mandado la Fiscalía. No, señor presidente, no, aclarado así esas circunstancias de que el menor no va a estar presente al momento de proyectar la Cámara Gesell. No hay posición. No hay posición. Bien, entonces le hacemos lugar a la medida de la Fiscalía. Quiero entender, ¿se escucha? Sí. Quiero entender que sí pueden estar, o deben estar los peritos de parte, porque eso permite también una apreciación importante, o sea, se ponga antes o se ponga después. Los peritos pueden concurren a ver las cámaras Gesell, si la cámara Gesell se pasa, se publica. En esto, los peritos de ambas partes deberían estar presentes para poder formular propias conclusiones, pueden ser cosas acordes y cosas discordantes. Esa es la realidad de las pericias psicológicas o psiquiátricas. Bien, a la propuesta de la fiscal, perdón, de la defensa, de la diputada y de la palabra fiscal. Sí, entiendo el planteo realizado por el doctor, pero en este caso justamente creo que no es necesario la presencia de los peritos, porque ya, en primer lugar, los peritos tomaron la Cámara Gesell, y en el momento en que tengo que dar su testimonio y ellos nos pueden explicar su experticia, me parece que sería necesario hacerlos venir para ver una Cámara Gesell, cuando en realidad lo que se está solicitando es que esto sea previo al testimonio de la web. Perfecto. ¿Ministerio Complementario? ¿Algo para agregar? No, comparto. Bien. Va a resolver el tribunal. Bueno, los saludamos, buen día. Estamos en este momento en la sala de audiencias de la Cámara Oral Criminal. Se está llevando adelante y ha comenzado el juicio a un hombre y a su pareja que convivían con 3 menores, hijos del acusado,
que fueron sometidos a todo tipo de maltratos y vejámenes en la ciudad de Río Gallegos en el año 2021 que se conoció esta situación. Seguimos escuchando. Presenciar la cámara de Nahuel en su momento realizada. No hay oposición, hay por la defensa. Y respecto de la propuesta del doctor Mozo, requiere justamente la presencia de los peritos, el tribunal entiende que está prevista su declaración de cada uno de los peritos propuestos, han visto la Cámara de Gesell y respecto de la proyección se recomienda a las partes aquellas imágenes o secuencias fílmicas que consideren importantes, anotar el tiempo en que se produce para después realizar las preguntas específicas a los peritos. Por otro lado, teniendo en cuenta que Nahuel ya tiene 16 años y resulta ser víctima en este proceso, ¿no es cierto? Resulta víctima, más allá de su condición de víctima, tiene la obligación que tiene cualquier testigo. Va a declarar bajo juramento de ley y la proyección de la Cámara Gesell es acudir justamente a una prueba que ya está ofrecida y que está consentida por todas las partes. Por otro lado, es un testimonio que todos, en cierta forma, conocemos, pero que sería interesante poder proyectarlo y que además corresponde a la prioridad de caso de la Fiscalía. Cada parte tiene su prioridad de caso y forma parte justamente de la estrategia de la acusadora. Así que después vamos a coordinar con el personal técnico para ver en qué momento lo proyectamos y cuando ordenen ustedes la prueba a producir, una vez que pasemos a la etapa de la bien. Ahí pasa parte del inicio justamente de esta audiencia por este juicio que cubre nuestra compañera Karina por, como les decía anteriormente, maltrato agravado y reducción a la servidumbre de 3 menores de edad como carátula, pero que detrás de esta carátula se esconde una realidad aberrante por la cual estos chicos debieron escapar para salvar sus vidas, según lo manifestaron ellos en pleno periodo de pandemia. Corrieron hacia la comisaría más cercana y denunciaron los vejámenes que estaban sufriendo a manos de su padre y quien era su pareja por entonces. Ambos están siendo juzgados justamente por realmente hechos inentendibles e inhumanos, podríamos decir. A veces es un poco odioso entrar en calificativos de estas cuestiones, pero verdaderamente es difícil de entender cómo una persona se aprovecha, sobre todo de su condición de adulta, para con los niños, para explotarlos, amenazarlos sexualmente y hacer mella en algo que va mucho más allá de estos hechos puntuales y que marcarán la vida para siempre de estos 3 pibes que han podido hablar y hoy la justicia pretende darles calma y que de esta manera de alguna forma puedan dar un paso más en un proceso de sanación que seguramente debe ser muy complejo, porque quienes debían cuidarlos y bregar por su salud y su seguridad eran quienes los sometían a todo tipo de vejámenes. Así que la tarea de Karina Taverne, excelente desde la Cámara Criminal, no solo trayéndonos el audio, sino para quienes están mirando el streaming también pueden ver lo que allí acontece. A la espera de novedades y de entrevistas en la mañana de hoy, ¿usted tiene algo para contarme? ¿Tienen algo para contarme? Si no, escuchamos un poco de música, una tandita y enseguida continuamos. No sé si lo dijo Víctor, ya perdieron las Leonas, definitivamente. Fue 3-0 ante Países Bajos. Van a jugar por una medalla de bronce. Exacto. Es la buena, digamos, puede ser otra medalla para Argentina en unos Juegos Olímpicos donde escasearon totalmente. Tenemos hasta ahora solo una.
Sí, hay esperanzas, Fernando. La posibilidad de Brenda Rojas, Eh, canotaje. Sí, de Brenda Rojas y Agustín Bernice, que están clasificados a semifinales en canotaje. Volverán Bien. a competir el sábado en sus respectivas categorías. Brenda Rojas en canotaje K1 1000 y Agustín Bernice en K1 1000 y Brenda Rojas en K1 500 respectivamente. Agustín Bernice, oriundo de la Barriga. Y Brenda Rojas de San Pedro. De San Pedro. Así que bueno, importante. Hoy pedía igual, combatía un taekwondista, un taekwondista argentino. No tengo presente, ya le busco y le repaso, porque no chequeé hoy el Twitter del Comité Olímpico Argentino. Ayer hubo historia también grande y una historia que va a ser muy difícil de superar porque Mijaín López, cubano el hombre, se retiró de la lucha grecorromana ganando su quinta medalla de oro y es el único hombre, es el único deportista en la historia que ganó medalla de oro en 5 juegos distintos. Historia de la grande que deja en el deporte olímpico este cubano, gigantesco el hombre. Portentoso. Podría tranquilamente ser actor de Hollywood, de películas de acción o algo por el estilo. Pero bueno, ha decidido que su historia sea real y que Beijing viene ganando, si no me equivoco. Beijing 2008, exactamente, Beijing, después Londres 2012, Brasil 2016, sí, o sea, Tokio 2020 y ahora en París también ganó. 20 años. Exactamente. Elian, la Regina, corredor, atleta de los 400 metros, terminó 17º finalmente en su disciplina. La vi la prueba de Elian La Regina. Sí. El chico que corre con una gorrita. Exacto, con una gorra hacia atrás. Es de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, un pueblo lechero. No me sale es de una cuenca lechera en la provincia de Buenos Aires, este chico. Ya le digo. Pero igual una proeza. ¿No estaba un argentino en esa categoría? Suipacha. De Suipacha. En la que corrió Hernán La Regina, para que sepan y para que se valore el esfuerzo que ha hecho este muchacho desde el año de la Olimpiada de Berlín 36. Un montón. Un montón. Que no lo había que ha hecho presencia. para clasificar, ¿no? También Sí, que batiendo clasificó récords. tiempos. Exactamente. No llegó por invitación, no. por la benevolencia Claro. del Comité Olímpico. Escuchamos a los fundamentalistas del aire acondicionado y el Indio Solari con una interesante canción de su disco A los pájaros que cantan sobre las selvas de internet. Justamente así se llama este tema.
alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Esto es Arriba el Día y continuamos aquí en la mañana de este miércoles muy frío en la ciudad de Río Gallegos con una helada, una escarchilla según la caracterizó Héctor Mancilla. ¿No será sencellada este fenómeno del cual se viene hablando hace un tiempo de la niebla helada? Mirá, puede ser esa palabra, pero yo siempre la conocí como escarchilla. Ah, en ya. el campo se le dice escarchilla, ¿viste? Trambólico. El trambólico. Ah, Cencelada, ¿no? Sí, o Mirá, sencellada. O sencellada, mirá, no. Pero está frío, chicos, está muy frío, ¿eh? Si tienen que salir, absténganse. Perfecto, me hubiese avisado antes y me quedaba durmiendo, capo. Sí. No, hoy no, ya el lunes pasó, así que no. Bueno, nos cuenta Cari que anda en la calle, pero nosotros nos vamos a ir hacia Los Antiguos, porque allí, de hecho, es parte de las notas que justamente te fuimos contando en los últimos días en el diario Nuevo Día, donde denuncian justamente a una directiva, desde ATE lo hicieron, de un jardín de infantes por maltratos. Y justamente es por ello que estamos en comunicación con Roxana Marchena, quien es parte del equipo de gremiales, justamente de la seccional de Los Antiguos, del equipo de legales, perdón, de la seccional de Los Antiguos, con quien queremos conocer un poco más respecto de esta denuncia. Así que la vamos a saludar en principio. Roxana, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos desde aquí, ¿cómo va? Hola, buenos días Héctor y buenos días a toda la gente que está ahí trabajando y a la audiencia. Bueno, contanos un poco más respecto de esta denuncia que se realizó justamente contra una directiva allí en Los Antiguos y la determinación que tomaron justamente de parar en medida de fuerza justamente contra el accionar de esta persona. Nosotros hace unas semanas atrás tuvimos reunión en realidad la directora es nueva, ya nos habían llamado en otras oportunidades, no solamente los chicos, los auxiliares, sino que también la directora para tener una charla de cómo iban a trabajar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? En esas discusiones, se podrían llegar a decir, porque una de ellas fue una discusión, donde se vio claramente de que los trabajadores
tenían predisposición a muchas de las nuevas modalidades que la directora traía y cambios, modificaciones, pero el directivo se encontraba con una postura completamente diferente a los trabajadores. Entonces, lo que viene pasando es justamente eso, que los trabajadores han cedido a muchos de los cambios sin ningún tipo de problema, pero ellos se encuentran continuamente atacados por la directora, en este caso, con respecto a lo laboral y otras situaciones bastante particulares. Es decir, una de las modificaciones que se hizo por solicitud de ella fue cambiar el turno, el ingreso de los trabajadores, los cuales ellos accedieron sin ningún problema, sabiendo que eso les llevaba complicaciones en lo personal, porque imagínate que vos estás acostumbrado a entrar a un turno, de golpe que te digan, bueno, vos entras a las 12 del mediodía, te cambian todo tu sistema de lo que sería tu vida, ¿no es cierto? La mayoría son madres, llevan a sus hijos a la escuela, entonces ese cambio de horario, sin embargo, ellos aceptaron, pero se encontraban con la situación de que más de una vez, por las cosas de la casa, del hogar, no alcanzaban a comer, y una vez en el trabajo ni siquiera los dejaban salir a comprar al kiosco de enfrente un paquete de galletitas para que puedan comer algo. Todas esas situaciones, el maltrato, el continuo estar sobre los trabajadores para ver si hacen, si no hacen. Los trabajadores vienen trabajando con recursos casi nada, tienen unos guantes que no corresponden al servicio de limpieza, son unos guantes descartables y sin embargo ellos los tienen que hacer durar más tiempo de lo que corresponde, no tienen productos de limpieza, por ahí se los manda del baño a la jarra de leche, cosa que no corresponde. Todas esas cosas fueron sumando, entonces los chicos auxiliares nos llamaron nuevamente porque era una situación ya insostenible y deciden comenzar con medida de fuerza. La directora, la nueva directora, ¿ella llegó desde otro lado? ¿Era parte del equipo del colegio? No, ella es de otra localidad. Ella, si no me equivoco, es de Caleta Olivia, llegó hace un tiempo. Y bueno, está bien porque vos podés venir con un sistema nuevo. El tema es que eso no significa que vos tengas que estar continuamente atacando a los empleados, a los trabajadores, más cuando ellos tienen predisposición en todo momento de seguir trabajando, de que sea... hoy vos te encontrás con una empleada que trabajó durante años dentro del jardín y la empleada hoy está con yendo a un psicólogo, yendo a un psiquiatra, porque no duerme, porque se siente mal, porque se siente perseguida, no pueden hacer trámites personales cuando nuestro convenio colectivo de trabajo está claro que ellos tienen horarios para hacer sus cosas y hacer algún trámite, pueden salir de la institución y sin embargo tampoco pueden acceder a eso que está establecido en nuestro convenio de trabajo. Entonces, todas esas cositas llevaron a que los trabajadores tomaran esta medida y es lógica también, porque cuando vos no tenés un diálogo, y de hecho nosotros ayer en asamblea con los trabajadores, la directora ingresó a nuestra asamblea, quiso redactar un acta, generó más presión y en esa presión se le notaba mucho la amenaza que le daba hacia los trabajadores cuando no debería haber sucedido. Estamos hablando con Roxana Marchena de ATE Los Antiguos. El anuncio era por un paro por tiempo indeterminado inicialmente. ¿Se sostiene la modalidad? Sí, la medida se sostiene y esperemos que sea surja una solución cuanto antes, porque tampoco es algo que los trabajadores estén disfrutando. Es una situación, es una medida que se tomó en base a lo que están viviendo, porque ya no lo pueden sostener, no se sienten bien trabajando así. Entonces esperamos tener soluciones prontos y que esto, llegar a un acuerdo de decir, bueno, no es la forma como los trabajadores están sosteniendo su día a día, ¿no? En ese mismo sentido, ¿han podido interponer algún recurso, alguna presentación contra o ante el Consejo Provincial de Educación para que tome cartas en el asunto? Con respecto a denuncias, decís vos. Sí. Y sobre todo a esta figura, ¿no? A esta mujer que... Mira, nosotros hoy estamos hoy justamente estamos con el tema de las denuncias porque habían varios trabajadores que estaban con intenciones de hacer una denuncia mayor todavía por el tema del maltrato que ellos están sufriendo.
Así que sí, eso está en marcha. Perfecto. ¿De qué cantidad de trabajadores estamos hablando de que componen el staff ahí? Y lo que pasa que vos tenés, no son muchos, pero la mayoría son 7, 8 empleados que a la vez están afiliados a nuestros sindicatos que tomaron esta medida de fuerza. Después tenés otros empleados, creo que son 3 nada más, pero ellos pertenecen a cooperativa, entonces son los que hoy están trabajando, ¿no? Sosteniendo esta situación, lamentablemente. Claro, primera vez que toca atravesar algo así, ¿no? Ellos habían tenido un conflicto, pero fue menor, y de hecho con una nota dirigida a lo que sería educación, se solucionó el tema. Sí, la verdad que esta medida es una de, se podría llegar a decir que es la primera. Imagínate que para los trabajadores no fue fácil, porque siempre son de ceder, ¿entendés? Y de hecho lo han demostrado en estas acciones de... por ejemplo, el trabajador hacerse cargo de abrir la institución cuando no corresponde, siempre ceden, ¿entendés? Entonces, sí es una medida bastante importante que les costó, porque les duele, porque es su trabajo, porque es su segundo hogar, pero sienten que ya no hay forma, no les queda otra opción. Perfecto. Roxana, bueno, dejamos planteado y conocemos un poco más en detalle esta presentación que obviamente está acompañando a ATE Santa Cruz y particularmente allí en Los Antiguos. Y esperemos que se tomen cartas en el asunto para que haya una conciliación en tal caso y que el trabajo se pueda seguir desarrollando. Y esperemos que sí, porque la verdad que no está bueno que los trabajadores estén pasando situaciones así, ni trabajadores ni directivos. O sea, uno tiene que, como lo hablaban ayer los chicos, es su segundo hogar y se supone que vos de la jornada laboral tenés que llegar bien a tu casa, pero hoy nos encontramos con situaciones que la gente no puede dormir por lo que le está pasando en su trabajo. Así que esperemos que pronto tengamos una conciliación y que se pueda llegar a un acuerdo y que se tenga en cuenta que hoy los trabajadores están sufriendo y no es algo menor, se tiene que hacer algo con eso. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu predisposición, Roxana. No, gracias a ustedes por estar ahí pendiente y saludos a ustedes y a toda la audiencia. Un abrazo. Pasaba Roxana Marchena, quien justamente es parte del equipo de legales de ATE Los Antiguos y nos contaba un poco más en detalle esta denuncia que se ha realizado sobre la directiva del Jardín 25 que tiene justamente sin clases a dicha institución. Vamos a escuchar un tema de la Versuit reversionado por Gustavo Cordera en La Ribera. Suena en Radio Nuevo Día. Enseguida continuamos con esta propuesta. En la ribera hay hormonas, hay redoblonas, en negras caderas que cinturean la miseria. En la ribera, cloacas de la historia, negros de la boca, o Avellaneda, o la Ferrere, o la Matanza, que todavía duele. Solo se arroja basura, se aspira pimienta blanca, corazones supuran y murguean. Danzas guerreras, bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte. La pelea es una cámara de fotos, la comida, un auto puede salvarlos, mucho más días, como manada acechando a como de lugar. No hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera el sexo es barato. Conocí a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chaperío revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera cuelgan de a 10 en las tetas, son condecoradas
noche cumbean. Cuentan historias que ni el más cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin ni siquiera saber de dónde viene su piel. La púa es como una antigua lanza guerrera, la nueva arma del urbano cazador. Parece ser que envenenarlos nunca fue violencia, y es violencia su desesperación. Nunca hay plata, nunca hay plata, pero se culea. Rebelión indigente, regala vida al agujero, flores del riachuelo. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Si estabas esperando el momento justo, te cuento que llegó. No te pierdas semanas de descuentos en DM. Pagás menos, llevas mucho más. Del 1 al 10 de agosto tenés un 10% menos en muebles para el hogar, herramientas y 15% menos en combos de 3 muebles para el hogar. Además, por fin de temporada, durante todo agosto hay un 25% menos en calefacción. Sí, 10, 15 y 25% en descuentos. ¡Wow! Dale, aprovecha que todas las semanas hay descuentos nuevos. Don Bosco 408, Río Gallegos. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad.
Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Atención Santa Cruz, próximamente a la venta la nueva rifa mágica de la Cooperadora del Hospital. En esta oportunidad, con más de 270 millones de pesos en premios, ¿te la vas a perder? Autos 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Y como siempre, con la compra de esta rifa ayudas a todos los hospitales de la provincia. No te quedes afuera, reserva tu boleta. Organiza Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Estudio Jurídico Reyes Bonforte y Asociados. Asesoramiento jurídico integral. Somos un estudio con presencia en el medio hace 32 años, especializados en familia, laboral, comercial, sucesiones y empresarial. Acércate a nuestra oficina, ubicada en Luis Pasteur 110, piso 1, oficina A, de lunes a viernes de 16 a 20 horas o comunícate al 2966 420465.
Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Estás alerta, no podés disimular. Acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Esto es Arriba al Día y continuamos aquí siendo las 11 de la mañana, 11 y media de la mañana, ya 11:29 en la República Argentina. Ha salido el sol en Río Gallegos, pero no se siente. Hay 5 grados 8 bajo cero de temperatura y 11 grados 5 bajo cero de sensación térmica. La humedad a esta hora es del 92% y el viento oeste a 14 kilómetros por hora. Sopla desde el oeste a 14 kilómetros por hora. Una máxima que difícilmente alcancemos hoy, de apenas 1 grado sobre cero. Lo bueno es que, según nos contó Claudio Lobos, la proyección indica que no habrá ya menos que esto. Hoy tocamos fondo y de acá para arriba comenzamos a dejar atrás el invierno. Ojalá que sea rápido. ¿Qué dice usted, Fernando? O sea, estoy peleando con te veo, te escuchaba en la pausa. No, con varios. Estoy peleando en particular ahora con Facebook. A ver. Porque otra vez nos elimina una publicación que tiene que ver con un... Está muy, digamos... La inteligencia artificial es como todo, tiene sus buenas, sus malas, y Facebook está como controlando el contenido con inteligencia artificial. Entonces ahí, al no ser humano,
cualquier cosa a veces se le canta que está mal y no está mal, digamos, si nos publican como nos determinan como spam una noticia que publicamos que no tiene nada de spam, digamos, una en la cual que es viral, digamos, en los medios y en las redes de los medios de Santa Cruz, que tiene que ver con la participación de un santacruceño en la visita de diputados libertarios a Astiz y otros represores. Esa es la noticia que publicamos. Para Facebook es spam. Nada que ver. Tengo que mandar una apelación para que lo revise un humano y ve el humano que no está mal. Pero no siempre lo revisan humanos así. Porque a mí lo he pasado, a mí me tiene sí, o hay un cancelado. Segundo filtro más. A mí enseguida me dijo, no. Sí, hay veces que no. Y encima te damos estas sanciones. No, de hecho en Instagram, por ejemplo, nos duplicaron la cuenta y nunca sacaron la cuenta duplicada. Hay cosas que están funcionando muy mal en Meta. En Meta. La cuestión entonces es que Marcos Williams fue el santacruceño que participó en la visita a los represores por parte de diputados libertarios. Williams es reconocido, ¿no? O ha sido muy reconocido por su trabajo agropecuario, digamos, estuvo en Renatre, docente de la UPA, a cargo de Renatre, docente de la UPA, y también en 2016 había sido nombrado vocal en el directorio del Consejo Agrario Provincial. Ahora Williams es asesor del diputado libertario Beltrán Benedict. Benedict, entrerriano. Sí. Y fue él quien organizó o impulsó esta visita a los represores, y en la foto de la visita que surgió, la visita no fue hoy ni ayer, fue hace varios días atrás, en fines de julio, pero la foto se conoció ayer, y ahí, bueno, todos empezaron a ver quiénes eran los que visitaron los represores, ¿no? Y aparece Marcos Williams, que, bueno, decíamos, en 2016 había sido vocal en representación del sector agropecuario en el directorio del Consejo Agrario, siempre muy relacionado con Renatre, había sido profesor de la UPA y ahora fue es asesor de este diputado libertario que argumentó la visita también. Dijo que en realidad fue, y escuchen bien, justo en este caso, una visita humanitaria, y que los cargos contra los detenidos que visitaron nunca fueron probados, que no tienen condena firme y que en muchos casos son hasta inventados. Así que dijo el diputado libertario: fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. Y dijo que no se están cumpliendo los derechos humanos. Bueno, claramente él tiene una tendencia. De hecho, si uno revisa su Twitter, el tipo suaviza la gravedad de la dictadura y de los delitos de lesa humanidad, y justamente su intención es elaborar un proyecto de indulto para todos estos condenados a delitos de lesa humanidad. Hay condenados a perpetua allí. Es que están presos de onda. Ahí de la totalidad creo que son 14 los represores de distinta índole que aparecen en la foto. Todos están condenados a distinta cantidad de años, ¿no? Pero en su mayoría perpetua. Está el asesino, cobarde, secuestrador y cobarde, como es Alfredo Astiz. Alfredo Astiz, sí, que no tiró un tiro en Malvinas, pero después a las monjitas se las llevó secuestradas. Ahora hay ya una denuncia penal contra los diputados libertarios y penitenciarios. La denuncia asegura que la visita al genocida Astiz y a otros represores no cumplió con los requisitos necesarios, poniendo en riesgo la seguridad de visitantes y generando posibilidades de fuga. Suárez Mason hijo también está ahí. Así que piden investigar también a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Esta denuncia la presentaron el abogado Pablo Lionto y el fiscal Félix Cruzé ante esta situación, pidiendo que se investigue a los diputados libertarios y a los penitenciarios por la visita a represores. Y todo esto igual tiene un trasfondo. El trasfondo dice que está motivado quería Williams, ¿no? Sí, me pregunto. Estuvo de alguna manera alentado, lo van a negar, lógicamente, del gobierno nacional, por la actual vicepresidenta, por Victoria Villarruel. Sí, de hecho dicen que desconocía ella esta movida, pero bueno,
no creo que no estuviera al tanto de que Astiz estaba esperando a estos legisladores, ¿no? Además que se desarrolla en su ámbito, ¿no? Sí. Si bien el que puso la rúbrica es Martín Menem, en el Congreso de la Nación, yo creo que este tipo de cosas en los pasillos se deben saber, ¿no? Así que había un santacruceño, mirá, vos, no falta un santacruceño nunca, siempre en alguna foto estábamos ahí dando vueltas, en este caso, bueno. Somos como sanguchito de miga a la fiesta. Hay que decir que lo echaron de Renatre a este hombre por maltrato y violencia de género también, Sí, no hacían la UMPA. No hacían la UMPA. No hacían la UMPA. Así que mirá vos, tenemos un santacruceño allí entre los represores. Nos vamos con Karina Taberna hacia la calle porque se fue hasta la Cámara de Diputados. Atenti que también nos cuentan. Sí. No podemos clonarla, Cari, si no saben qué felices que seríamos, pero nos cuentan que en tránsito, también en tránsito municipal. ¿Qué pasó? Hay cachengue, de hecho... Están interviniendo el tránsito, eso es lo que está pasando. Jefes policiales se van a hacer cargo de la Dirección de Tránsito Municipal. Y de alguna manera está puesta la lupa sobre los trabajadores de allí. Esto por la causa de corruptos. De los carnetruchos, ¿no? Exacto, las licencias. Sí. Están como desalojando, digamos, corriendo de tránsito a quienes estaban ahí, por lo menos en ese sector aparentemente, y se están haciendo cargo jefes policiales, dicen. Sí. Habrá que ver si es de la policía caminera no sé o de qué manera. Sí. Ese tema, porque es el ámbito municipal, digamos. Exacto. Y en tal caso es una disposición del Ejecutivo Municipal, ¿no? Sí, no, pero lo que pasa es que el otorgamiento y la emisión es a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Sí, por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No sé qué grado de injerencia tenga el municipio y la justicia. Es más, algunos, hasta hace un par de años, hasta algunos de los móviles que tiene la Dirección de Tránsito del municipio pertenecen a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Las camionetas celestes, esas. Las SPIN y las RAV. Bueno, que la persona que nos mandó nos avisó y se nos tratan a todos de corruptos. Puede ser que estén pecando. Sí, justo por pecadores. O pagando justo por pecadores, porque ahí hay que ver quiénes estaban metidos y quiénes no en esto de los carnetruchos, que viene de hace mucho tiempo también, ¿no? Y que estaba de alguna manera enquistado y estuvo medio tapado en los últimos años, pero siempre estuvo esa nube ahí. Sí. Pero antes salió más barato. No, mentira. No, mentira, yo mi carnet lo tengo legal. Nos vamos entonces con Cari a la calle, que nos cuenta desde la Cámara de Diputados, en este caso, sobre la jura y la asunción de nuevos legisladores. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Estamos en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Hace instantes nada más ha sonado el timbre convocando a los legisladores al recinto para dar inicio a esta segunda sesión extraordinaria de este periodo legislativo, en la cual se tomará juramento a dos nuevas legisladoras, diputadas que se incorporan a el cuerpo. Será en este caso la jura de la diputada, la doctora Adriana Nieto, quien va a ocupar la banca que dejó vacante tras su renuncia la profesora Iris Ragido, quien se ha hecho cargo de la titularidad del Consejo Provincial de Educación. Y por otra parte, también hará lo propio Patricia Urrutia, quien va a ocupar la banca que dejó vacante tras su lamentable fallecimiento el diputado de Caleta Olivia, Víctor Chamorro. La diputada Urrutia forma parte del espacio en el que
se desempeñaba el diputado Chamorro, que era representante por el pueblo de la ciudad del Gorosito. Ella también pertenece al movimiento Evita, al mismo espacio político que respondía el diputado Chamorro, que lamentablemente, como decimos, falleció el pasado 5 de julio. ¿Está bien? Guarda, ¿qué pasó? Disculpame, no te vi. Van muy de a poco ingresando algunos legisladores. Lo vemos al diputado Pedro Valenzuela, también al diputado Pedro Muñoz. Y así van ingresando. Vemos a la diputada Karina Nieto, al diputado Eloy Echazú, y así van entrando al recinto de sesiones de la legislatura de la provincia de Santa Cruz. La diputada Agostina Mora saluda a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Basanta y la doctora Paula Ludueña, que ya están ubicados en el espacio reservado a los invitados especiales. Recordamos, la sesión tenía previsto iniciar a las 11 de la mañana. Ya se los ha convocado a los diputados a través de la chicharra que ha sonado hace unos minutos nada más, en oportunidad justamente que estábamos iniciando esta transmisión con ustedes. Es probable que el inicio de esta segunda sesión extraordinaria se demore unos minutos para comenzar. Las gradas están bastante pobladas, tanto las que tenemos frente nuestro como las que estamos ubicados en este momento. Gradas que ocupamos los trabajadores de los distintos medios de prensa y que compartimos también con algunos invitados a esta sesión extraordinaria, donde reiteramos que estará juramento. Se incorporarán de esa manera al cuerpo de diputados de la provincia de Santa Cruz la doctora Adriana Nieto en reemplazo de la profesora Iris Rasguido, y Patricia Urrutia, que va a ocupar la banca que dejó vacante tras su fallecimiento el diputado que representaba al municipio de Caleta Olivia, el diputado Víctor Chamorro. Ingresan distintos legisladores, en este caso del bloque por Santa Cruz. Vamos al diputado Piero Boffi, al presidente del bloque, Fernando Españón, y así lentamente entran al recinto y van ocupando sus bancas. Bien, esto es solamente una aproximación, una previa de lo que será la sesión extraordinaria, la segunda de este periodo legislativo. En unos minutos, cuando comience la sesión, nos vamos a volver a conectar con ustedes. Vamos a hacer una nueva pausa en esta mañana, ya mediodía de miércoles en la 100.9. Vamos a escuchar a Cindy Katz y G. Sunny con Lágrimas.
quiero soltar más lágrimas por vos. Siento que a mi corazón no le hace bien. ¿Para qué fingir que esto no se apagó? Ni yo lo merezco ni lo mereces. Lo que siento no entra en solo una canción, pero al menos calma mi dolor de ayer. Cuando estoy a solas le pregunto a Dios, ¿cómo saco tu presencia de mi habitación? Baby, no te olvides, sé que duele pero siento que es lo mejor. Hoy te dejo libre, disculpa por todo, pero es lo mejor. Para que hablar de lo obvio, con todo un mal episodio. Nos amamos tanto al punto que nos olvidamos de nuestro amor propio. Sabes bien que no te odio, veo que me voy al novio. Baby, es una pena para mí aceptar que lo nuestro para más ya no dio. Hey, 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 hey. Syndicate Jams. Con la Syndicate Jams, con este flow que no puedo callar. Tengo un flow que va como un kayak. La música que hago nunca puede encajar. No se estanca, la mano arriba de mi people. Estoy tocando hoy con el mejor equipo. Estoy jugando en mi distrito. El rapper favorito de todos tus raperos favoritos. Do you know, Jason es más cabrón. Rapeando con un estilo y sazón que trae el argento cuando trae también el Armagedón. En la vida me golpearon y mi arma es mi don. Soy de las personas que riman, nada me lastima, ya nada me pasa por encima. Ya no quiero soltar más lágrimas, prefiero estar soltando acá rimas, acá arriba, cambiándolos el clima. No paramos hasta la cima, me siento como un domingo de Maquena. Por eso mi sangre corre por mis venas y no se frena. Las personas me conocen acá por esta vaina y este flow que yo puedo sacar. Música sudaca, llegó el gordo madafaca. Es que cuando rapea sentí como placa, placa. ¿Dónde está ese río, macho? No quiero soltar más lágrimas por vos. Siento que a mi corazón no le hace bien. ¿Para qué fingir que esto no se apagó? Ni yo lo merezco ni lo mereces. Lo que siento no entra en solo una canción, pero al menos calma mi dolor de ayer. Cuando estoy a solas le pregunto a Dios, ¿cómo saco tu presencia de mi habitación? Baby, no te olvidé, sé que duele pero siento que es lo mejor. Hoy te dejo libre, disculpa por todo, pero es lo mejor. Muchísimas gracias, mi gente. Antes de que se caiga todo. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. ¿Sos un verdadero fan del rock argentino? Yo te quería amar y no sabía tu nombre. Invierno 2024. Contactate. La pasión por el rock nacional se escucha en todas partes. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, El Diario Nuevo Día 80 @gmail.com. TikTok, @El Diario Nuevo Día. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día.
es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. El rugir del rock nacional está en nuestras ondas. En cualquier escenario. Intentaría jugarme solo. Con cualquier banda. Pero en otra vida espero volverla a ver. Sentilas vibrar fuerte. Temporada de invierno 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Continuamos en Arriba al Día, ya en estos minutos finales de el miércoles en la mañana de la 100.9. En el marco de la jornada de San Cayetano, que particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una masiva movilización de movimientos sociales y algunos partidos opositores al gobierno. García Cuerva, quien se pronunció justamente en el marco de esta fiesta o de esta celebración católica, de la cual también los piqueteros, las 2CTA, organismos de derechos humanos, movimientos sociales, entre otros, se movilizaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obviamente las repercusiones de índole nacional tienen que ver con Alberto Fernández y su denuncia o la denuncia que recibió por parte de quien fuera su pareja. Ayelen Massina, quien fue ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación durante la gestión de Fernández, si me hubiera hablado, no me hubiera importado si era la primera dama, iba a ser una mujer pidiéndome ayuda, dijo respecto de Fabiola Yáñez, sobre quien afirmó que nunca se había comunicado con quien era justamente ministra en aquel entonces y digamos se desligó de la situación como titular de la cartera justamente por no haber recibido notificaciones al respecto de lo que sucedió. También hasta incluso Moria Kazán se metió en sí, no sé, yo no creo que sea una novela, porque si es una denuncia real, digamos, ya pasa a otra índole, ¿no? No, pero tiene sí aristas de telenovela, porque ahora recién salen a hablar antiguos funcionarios del ex gobierno nacional, ¿no? Como en este caso esta funcionaria, ¿no? Ella dijo, Moria Kazán dijo que ella había denunciado ya incluso a Fabián Llanola, recordarán ustedes, que pasó justamente por procesos judiciales a propósito de su conducta para con sus compañeras, sobre todo de trabajo.
y recordó aquel episodio. También, obviamente, los medios nacionales dan cuenta de esta foto. De hecho, a que nosotros identificamos y lo que hablaba anteriormente Fernando respecto de Marcos Williams, en Infobae al menos lo identifican como otra persona, pero hay un parecido significativo con el referente rural de nuestra ciudad. Se espera también que quien hable, aunque yo dudo de que esto suceda, sea Cristina Fernández de Kirchner respecto de lo sucedido con el presidente que ella había elegido, ¿no? Para la vuelta del peronismo, para volver mejores, según había dicho en entonces, pero ella está en México y se fotografió con la nueva presidenta electa, con Claudia Sheinbaum, como saliendo de esa circunstancia. Cristina Kirchner, o no haciéndose cargo al menos, ¿no? Para esos especialistas. ¿Qué tienen ustedes para contarme? No hacerse cargo de lo que hizo. No, el especialista. Olvídate, el gobierno de Alberto. Nunca fue ella, siempre el anterior, o el que pasó, o el que viene. Para los usuarios, de Canal 10 o de Cable 10 que tienen problemas con internet, nos hacen llegar un mensaje que les llega justamente de manera viral. Aparentemente hubo un sabotaje en la fibra óptica entre Trelew y por eso tanto Movistar como Telefónica están interrumpidas hasta Tierra del Fuego y esas empresas justamente están vinculadas al servicio de internet, por lo cual no hay internet. Sí, exactamente. Justamente eso es lo que ha pasado, nuevo corte en Trelew, esa es la cuestión. Sí. Desde la tarde del martes, este corte de fibra en la zona del valle inferior del río Chubut, indicó la empresa Movistar. Desde la policía también de la provincia vecina indicaron que se detuvo un hombre de 28 y un menor de 17 cuando lo detectaron sustrayendo cable de fibra óptica en la intersección de las calles Pascual D'Aleoso y Villarino en la ciudad de Trelew. Ok, bueno, más acá en nuestra provincia hubo algo bastante más feo, digamos, pero con algo chistoso sobre el final, digamos, o cómico, porque había muchachos que aparentemente estaban robando bastante seguido en Pico Truncado, hasta que una de sus víctimas, una mujer, se dio cuenta que, por ejemplo, a ella le habían robado y pudo identificar parte de lo robado en un grupo de WhatsApp de compra y venta de artículos, ¿no? La mujer estaba en el grupo y dijo, pará, esas son mis cosas. Entonces llamó a la policía y les dijo, miren, yo estoy en un grupo de WhatsApp de compra y venta y de repente aparecieron muchachos vendiendo esto que era mío y me robaron. Entonces la policía ahí estuvo bastante pilla, se agregaron un par al grupo de WhatsApp, policías aparentemente, que simularon ser compradores. Entonces se interesaron rápidamente por los objetos que eran de la mujer, acordaron la compra con estos muchachos que estaban felices de ya haber vendido rápidamente lo que habían robado. Lo citaron un punto determinado para la transacción y cuando llegaron se encontraron con que no había compradores, sino que estaba la policía esperándolo. Así que llegaron contentos a vender sus cosas y se encontraron con un patrullero. Pajarito. Entonces un jovencito de 23 años, la denuncia la presentó una joven de 23 años y los vendedores eran una mujer de 21 años y un hombre de 38 que llegaron en pareja a vender las cosas robadas y se encontraron que quienes se habían presentado en el grupo de, así se llama, compra y venta / trueques, eran en realidad policías. Los citaron en el barrio APAP de Pico Truncado y los detuvieron por hurto y comercialización de productos robados. Mirá vos. Así que ahí estuvo bien la policía y la mujer que los pudo. Siempre se estila esto, ¿no? La referencia es que cuando te roban
sigas con atención los grupos de ventas, tanto en Facebook como en WhatsApp, porque ahí generalmente hay muchos que ponen inescrupulosamente a vender lo que robaron hace días u horas, ¿no? Vos sabés que yo ahora me ayudás de las cosas, porque hace poco vi un amigo que lo metieron en un grupo de compra y ventas de Corrientes. Andaba buscando su corazón. Y se lo robaron, parece que lo va a buscar para allá. Sí. Nada. Va con la policía, va con la montada, va con... Le mando un saludo a mi amigo Alfredo, que me escucha, me está escuchando, Alfredo, que anda por allá. ¿Sabrán? No. Aquí le espero al señor, si vuelve. Nica, ¿algo para ir concluyendo esta propuesta, para salir del paso? ¿Cafecito? Chicos, si bien no es hora, porque esto lo abordan siempre nuestros compañeros de A Toda Velocidad. Sí, ¿qué pasó? Hay hoy gran expectativa en nuestro país, en el mundo automovilístico nacional. ¿Por qué? Estamos hablando de Agustín Canapino. ¿Qué pasó con el bueno? Habría un inminente comunicado de su equipo al cual él corre o disputa carreras de la categoría Indy. Sí, Junco Racing se llama, ¿no? Hollinger Racing. Emitiría un comunicado acerca de la situación del piloto de arrecifes en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Canapino debía correr este fin de semana, ya en la que sería prácticamente las 3 últimas carreras que quedan la temporada, y no lo va a hacer. En la presentación volvería recién el 17 de agosto en el autódromo de Gateway. Por estas horas hay mucho hermetismo en el equipo que dirige el argentino Ricardo Juncos, que va a emitir un comunicado esclareciendo la situación del piloto de arrecifes y su futuro en la categoría a falta de 4 presentaciones. ¿Qué? ¿Pero lo pueden dar de baja o no? No, lo que se habla, Agustín Canapino terminaría la temporada. Lo que no está, me parece, con este comunicado que va a sacar la escudería, es que no estaría garantizado la temporada 2025. Hilando un poco más fino, esto se desprendería también de una serie de comentarios, incluso en redes sociales, que no gustaron y que cayeron muy mal. Incluso hubo demandas contra un grupo de WhatsApp y un grupo de Facebook de Agustín Canapino, cuando tuvo un toque de carrera con un piloto. Ya había tenido otro apenas comenzó con su compañero de equipo Callum Aylott, que ahora no está esta el de la temporada pasada, de la temporada pasada 2023. Exactamente. Bueno, pero eso cayó mal, incluso hizo caer una posible alianza entre el equipo del Junco Racing, nada menos que con el equipo McLaren. De ahí comenzó a armarse esta bola de nieve, y que ahora tendría otra arista más, y que esa arista quizás tenga vinculación con el ámbito político nacional, con una causa que también involucra a Alberto Fernández, como es la causa seguros. ¿Por qué es la causa seguros? Porque uno de los principales sostenedores o apoyos que tiene Agustín Canapino, Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa, el broker de seguros. Todo está relacionado con todo. Y muchas veces la plata gruesa para algunas actividades sale de estos tipos que tienen ligación con el Estado o algo así. Sí. Mirá vos, pobre Agustín Canapino, que viene la verdad, bien, ¿no? Sí. Así que habrá que estar atentos los amantes del automovilismo nacional y también que sigan a los argentinos. Hoy Alberto Sebane estará en comunicación con Canapino y con Martínez Sosa también. Sí. Atención acá, porque gracias a lo que está trabajando en redes, siempre muy bien como siempre, y nos envía un link de Radio Mitre, la cuenta oficial de Radio Mitre, que publica una noticia. Atento con esto, dice que afirman que Alberto Fernández habría intentado quitarse la vida en medio de la denuncia de Fabiola Yáñez y que hay conmoción por él. Mirá vos. Sí, es la cuenta oficial, además de Radio Mitre en Twitter. No es una pavada.
Bueno, los principales medios argentinos todavía no. Todavía no. Al menos los digitales no se están haciendo. No, porque esto generalmente primero aparece en redes a nivel nacional. Los medios trabajan primero a veces estas cuestiones de último momento en redes. Sí, pero fue publicado hace casi una hora, mirá. Después pasa al diario. Así que habrá que ver si esto es así. Es información de Radio Mitre, un medio respetado, que publica esto sobre Alberto Fernández y un supuesto intento de suicidio por en medio del escándalo, ¿no? Uh-huh. Ayer él lo que dijo fue que nada de lo que ella dice es verdad. Y pero claro, si nada de lo que dice es verdad, que yo entiendo que puede haber una cuestión mediática y de redes sociales que pese, ¿no? Pero de última agarrada, Alberto Fernández no tiene que salir a laburar, no tiene dejar el celular por allá. No es la primera persona que se quita la vida por una denuncia falsa. No es para defenderlo a él, no, claro. Puede pasar. Puede pasar. Sí, pero digo, sería un montón, ¿no? Así que hay que ver en los próximos minutos qué surge de... Sí, Clarín y Infobae, nada. Pero bueno, Radio Mitre lo publican en su... ¿Qué es el grupo Clarín igual? En X. Que esto habría pasado. Así que bueno, veremos. Habría. La cuestión es que manejaron el potencial, ¿no? Habría intentado. Una cuestión que en periodismo se publica cuando no está totalmente confirmado, ¿no? Sí. Es una información que no está al 100 confirmado. Pero bueno, Alberto Fernández en este momento está bajo la lupa claramente en todo el país por esto. Incluso ocupando lugares en medios que capaz o quitándole o dándole un respiro al gobierno respecto a otros temas. Claramente distrayendo la atención sin duda alguna. Son las 12 del mediodía, 7 minutos. Cari está en la asunción de 2 diputadas. Claro, es lo que compartimos hace un ratito nada más. Adriana Nieto y Patricia Urrutia ya les han tomado juramento y comienzan su periodo como legisladoras. Adriana Nieto en reemplazo de Iris Rasguido, que es la nueva presidenta del Consejo Provincial de Educación, y en el caso de Patricia Urrutia, reemplazando a Víctor Chamorro, diputado por el pueblo de Caleta Olivia, quien falleciera y que justamente había quedado vacante su escaño y justamente hoy es ocupado por la referente del movimiento. Ahora sí. Son las 12 del mediodía, 8 minutos de este miércoles 7 de agosto. Vamos retirándonos con la excelente tarea de Karina Taberna en la calle, con Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, en la producción de Sandro Díaz y desde aquí, desde los estudios centrales de Radio Nuevo Día, Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Julián Quirós. Hemos hecho una nueva jornada de Arriba el Día. Compañeros, nos vemos. Se me cuidan y se me abrigan, por favor. Hasta mañana.